no era Pizarro, ¿no?, contra Atahualpa, era casi todo el Perú el que marchó contra el pobre Atahualpa. Él sabía que Atahualpa estaba muerto, pero en mi concepto dejó que Atahualpa primero matara a Huáscar para después echarle la culpa a Atahualpa de la muerte de Huáscar y poder salir de los dos y tener vacío de poder y designar a Manco Inca como nuevo Inca. Entonces, jamás en España lo acusaron de haber matado a un rey, Atahualpa. En cambio, a Hernán Cortés en México sí lo acusaron de matar a Moctezuma y le quitaron los cargos y los honores. A Pizarro no, porque él se llenó de legitimidades, hizo proceso, hizo juicios en contra de Atahualpa. Lo mismo hizo con Almagro 4 años después, o 6 años después, el año 38. Él dejó que su hermano Hernando derrotara y después ajusticiara ilegalmente a Diego de Almagro. Y la culpa cayó completamente en manos de Hernando Pizarro. Él se había juntado con Almagro por última vez en Mala, cerca de Cañete. Y luego Diego de Almagro huyó hacia el Cusco, donde tenía sus tropas, y avanzó Pizarro hacia el Cusco, pero en la altura de Guaitará, cerca de Pisco. De pronto dijo, yo ya estoy muy viejo para ir hasta el Cusco. Anda tú, Hernando, su hermano. Su hermano llevó el ejército, derrotó y mató a Almagro. Y Pizarro nunca quiso ir al Cusco en los 5 meses siguientes para perdonar a Almagro. Dejó que lo mataran. Y toda la culpa le cayó a Hernando, que estuvo 20 años preso en España por haber asesinado a Diego de Almagro. Entonces, era un hombre astuto, cruel. Manipulador. Manipulador. Pero su objetivo no era venir y levantarse todo el oro e irse. Él quería crear un reino. Yo mencioné algo que es fundamental. En 1534 en el Cusco, escribió a través de sus secretarios, porque no escribía ni su cruz, las ordenanzas para el buen trato de los indígenas, estableciendo que cualquier español que le quitara oro a los indígenas sufriría flagelamiento o pagaría una enorme cantidad de pesos de multa, sugiriendo que, o ordenando que se cortara la mano o se flagelara al esclavo negro que abusara de un indígena. ¿Por qué? Porque él quería tener una población productiva. Este Pizarro no era tonto, o sea, conquisto un territorio y mato a todos los pobladores, ¿qué tengo? Él quería tener, como en la Edad Media Europea, una población a su servicio. Y además estableció algo fundamental, que no se mezclaran españoles e indígenas, para que no hubiera abusos. Así está escrito. Había pueblos de indios y pueblos de españoles. Y los indios tributaban a su encomendero, pero no podían vivir un español dentro de los pueblos porque habría, según él dijo, abusos en contra. De manera que estableció unas leyes que años después se convirtieron en las nuevas leyes de Indias que la historia dice que escribió Bartolomé de las Casas. Pero las primeras leyes de Indias las dio Pizarro. O sea, no es lo que se nos ha contado. Yo no soy pizarrista. Porque es un personaje muy impopular para los peruanos. Es impopular. Bueno, también Bolívar se ha vuelto impopular. Pero el libro lo reivindica, ¿no? De algún modo. Reivindica su capacidad, su habilidad, su manipulación. No era un porquerizo ignorante, analfabeto y brutal. Era un tipo mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque no bastaba tener caballos ni la pólvora. Usted, desde lo alto de la cordillera, se ríe de los caballos que no pueden subir. El cañón hacia arriba de un cerro no dispara. ¿Cuál era el alcance en esa época? Nada. Ridículo. El arcabuz tenía un alcance efectivo de 20 metros. De manera que, mire, cuando los españoles iban a entrar en Cajamarca, lamentablemente Atahualpa, que era muy soberbio, como corresponde a un hijo de Dios, era una mezcla de papa, Cristo y rey junto. Atahualpa envió un emisario que se llamó Maizahuilca a entrevistarse con Pizarro. Y este Maizahuilca era el hombre más soberbio que podía existir. Y cuando volvió donde Atahualpa le dijo que los españoles eran unos cobardes, que vivían sobre unos carneros que con sogas se les podía derrotar y que él había matado 3 españoles. Y Atahualpa se lo creyó. Y por eso dejó que Pizarro subiera a la cordillera. Su general
militar Rumiñahui le dijo lo contrario y se peleó físicamente con Maishuilca. Rumiñahui les dijo hay que pararlos en las quebradas de la cordillera. Pero Atahualpa se creyó lo que dijo Maishuilca y ¿sabe usted que entró sin un arma en la plaza de armas de Cajamarca? Sin un arma. Porque él le dijo a Pizarro al día siguiente, yo pensé que delante de mí todos iban a huir y solo había puesto unos indígenas detrás con sogas para amarrarlos cuando huyeran. Eso se llama soberbia. Atahualpa y por ende el imperio incaico fue derrotado por la soberbia. En mi concepto, sí. ¿Cómo se vacuna uno contra la soberbia, presidente? No, a uno lo vacuna la vida. Uno es presidente 5 años y al año siguiente lo someten a vejaciones, lo investigan como si fuera un ladrón cualquiera, lo llevan por su vía crucis. Y yo, que ya pasé 2 veces eso, me he dado cuenta que eso es simplemente el designio de Dios. Dios le da a uno importancia, Dios se la quita y le dice, eres polvo, eres humilde, aprende humildad nuevamente. Entonces la vida le baja los humos a cualquiera y le baja el copete al más pintado. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con Alan García Pérez luego de la pausa. Continuamos conversando de todos los temas humanos y divinos con el presidente Alan García Pérez, que ha venido esta mañana a visitarnos. En aquella cena tan bien rociada en la pizzería, usted me contó algo que yo quiero contarle a nuestros televidentes. La comunidad gay del Perú tuvo el ofrecimiento oficial de su gobierno para que la marcha del orgullo gay fuera encabezada por el presidente de la República y el gabinete ministerial. Y esa propuesta fue increíblemente rechazada por el MOL. Bueno, no rechazada, no hubo respuesta. Peor. Pero le cuento el antecedente. En 1993, cuando estaba exilado, se anunció lo que llaman la marcha, el Europride, en Francia. Y desfilan 300.000 personas homosexuales, hombres y mujeres de físico. Y profesionales, policías. Había médicos homosexuales, desfilaban. Yo me quedé, yo fui como la verdad, un peruano cualquiera de colegio público a mirar, a ver, a sapear. A romperme el ojo. Ajá. Y entonces vi desfilar carteros homosexuales, policías, un escalón de médicos, unas personas serias. Periodistas. Hombres y mujeres de todo tipo. ¿Políticos había? Bueno, y de pronto, en medio de la marcha, veo pasó François Hollande, pasó el ministro de Cultura Jack Lang, pasaron hombres de la oposición al gobierno de entonces, que no eran homosexuales, pero que entendían eso como un fenómeno social, de cientos de miles de personas, y pasaron desfilando, apoyando su libertad. Y en ese momento yo sentí el salto cultural, pues, ¿no? Dije, ando todavía un poco retrasado en estos temas, debo entender, y por cierto, toda la vida he querido respaldar la libertad de las personas. Entonces, en alguna ocasión, conversando con personas representativas del movimiento homosexual, les dije, a mí lo que me impresiona es que ustedes no hagan una demostración anual, que no tiene que ser pues un carnaval, ¿no? Que a veces van... Que no debe ser. Lamentablemente, con bikini, con látigo. Entonces la gente el periodista solo toma eso, pues. Obvio. Y parece una cosa así... Un carnaval barato. Carnaval barato, cuando es una cosa seria, es un problema humano, como tenemos todos problemas de injusticia, tenemos problemas de todo. El problema es la falta de derechos. La falta de derechos, por eso. No. Que la gente tiene derecho, en mi concepto, mientras no haga daño, a ejercer su libertad, como quiera. Ese es mi principio. El otro día una amiga, periodista lesbiana, Viviana Melzi, me decía, los gays no deberíamos pagar impuestos ni multas de tránsito, porque como no tenemos derechos, porque vamos a tener deberes. Bueno, eso ya es un aprovechamiento. Eso se llama aprovechamiento. No, es una broma, pero en todo caso, los derechos tienen que ser iguales. Y yo recuerdo que su gobierno, por ejemplo, se reivindicó a la comunidad negra del Perú. Pero evidente. Para mí y hay que decir negro y no afro, no sé qué. Bueno, a mí me gusta decir las cosas por su nombre. Se ha vuelto políticamente correcto decir, pues, ¿no? Afroamericano, afroperuano.
opción sexual. Si yo fuera negro, sería negro. Y de hecho tengo, según mi mamá, que es la historiadora de la familia, tengo de negro. Y por eso me gusta la música, a ti te gusta el ritmo, te viene por ahí. Bueno, pero así es pues, y me encanta. Me encanta porque pone una cierta altura en la forma física. Entonces un día, conversando con Marta Moyano, digo, sí, hemos cometido tal cantidad de abusos contra la raza negra. ¿Usted sabe lo que es arrancar? Millones han arrancado de Senegal, de Angola, niños, viejos, como animales, traerlos encadenados, y cuando aparece un barco que supervisa, los tiran a todos al fondo del mar encadenados. ¿Usted sabe lo que es eso? Y flagelarlos y tratarlos como objetos durante siglos. Entonces hemos cometido tal cantidad de ignominias y de crímenes contra estas personas que tenemos que pedirles perdón. Hay que pedirle perdón. Y entonces hicimos un acto que yo sentí profundamente, que es uno de los pocos que me han emocionado, como el Día del Analfabetismo. Y les pedí perdón desde el fondo de mi corazón como presidente, ¿no? Yo pienso que hay que liberar. Usted sabe, a lo largo de tantos siglos, cómo se ha perseguido, cómo se ha denostado. Hasta en la Cuba socialista perseguían a las personas homosexuales. Hasta ahora. Es una cosa, pues, una barbarie. Tonterías, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo creo que contribuye mucho al prejuicio el hecho de que la gente todavía use la palabra homosexual como insulto. Y le pongo un ejemplo concreto. Cuando un periodista, amigo mío, publicó un libro en el cual sugería una identidad sexual en Víctor Raúl Ayala-Torre, todos se sintieron ofendidos. Si a mí me dicen, tú tienes ancestros negros, yo no me ofendo. Si me dicen, tú eres cholo, yo no me ofendo porque soy cholo. Y si no lo soy, no me parece una ofensa, porque ni cholo ni negro es insulto. Sin embargo, gay sí es insulto, porque automáticamente hubo una reacción de furia. ¿Cómo van a decir que Ayala-Torre era homosexual como si homosexual fuera insulto? Si es mentira, pero no es un insulto. Es verdad. ¿No? Y a mí me encantó escucharlo, presidente, en Colombia, hablar sobre ese tema que era como un tema tabú, impronunciable, que nadie se atrevía a preguntar. Yo se lo pregunté y usted me lo respondió de una manera que yo siempre recuerdo. Vamos a ver el video. ¿Víctor Raúl Ayala-Torre era homosexual? Yo nunca vi un indicio de nada en él. Lo que sí sentí es que él sabía que cuando había un líder, si usted era, por ejemplo, un muchacho inteligente que se proyectaba como líder, él sabía que si mañana usted se casaba y tenía 3, 4 hijos, la vida se lo iba a llevar. Y usted se iría a buscar alimento para sus hijos, trabajando, y se olvidó de la política. Entonces él tenía en eso un misoginismo. Él quería guardar. Yo por eso cuando me casé, y que me casé por primera vez en 1973, yo guardé en secreto mi matrimonio, porque sabía que ante Víctor Raúl él iba a decir cómo el hijo de Carlos García ya se casó tan joven, ahora se va a ir, va a tener 10 hijos, como tantos líderes que se le fueron. Pero yo nunca vi, se lo digo, lo acusaron de eso y Víctor Raúl, que no es una acusación finalmente. Pero en ese momento lo era. Lo era y era terrible ver un estigma. En un periódico que todavía está ahí, todos los días ver una caricatura del viejo vestido como una mujer. ¿Cómo nos dolía, no? Ahora quizás me dolería menos y diría, pobre gente bárbara que está diciendo esas cosas. ¿Había prensa chicha desde entonces? Siempre ha habido prensa chicha en el Perú, Beto. Siempre ha habido. Me gusta escuchar esta respuesta porque, de hecho, no es una acusación. Entonces, al final, el ofendido, no sé si me dejo entender, no es la persona que se alude, sino es toda una comunidad. No sé si me explico. Si yo soy gay y usan la palabra gay como insulto hacia otra persona que no lo es, ¿a quién están ofendiendo? Claro. No, tiene razón. Y reiterando el tema de Víctor Raúl, en efecto, yo he vivido con el viejo. He estado en la casa, la Vía Mercedes, años. Yo nunca le vi ningún gesto, signo. Tal vez en mi primera juventud me hubiera llamado la atención, confieso, tal vez. Pero es que son dos cosas diferentes. Pero nunca... El amaneramiento es una cosa y la homosexualidad es otra. No, Víctor Raúl era el antiamanerado. No, Víctor Raúl era como una especie
sargento Bueno, vigoroso. y No, lo- y- no, no. y lo-